Buenos días muchachos, ¿cómo amanecen? Espero que estén bien. Para hoy vamos a trabajar las inecuaciones con la variable real. Primero vamos a nombrar qué es una inecuación. Las inecuaciones son unas desigualdades con una o más incógnitas. Se representan de la siguiente forma. La desigualdad es una expresión que indica una relación de orden entre dos o más expresiones. Es decir, que tenemos lo siguiente. Las desigualdades se denotan también por su signo mayor que o menor que. Entonces, la primera, A es mayor que B. La segunda, A es menor que B. Lo podemos hacer tanto con la mano derecha como con la izquierda para guiarnos. Y la última no es una desigualdad, esto sería una igualdad que hace parte de las ecuaciones. Esas son las diferencias entre una inecuación y una ecuación. La diferencia está entre la desigualdad y la igualdad. Por tanto, yo puedo escribir la siguiente desigualdad. A más B es mayor que C menos D, donde tenemos dos miembros. El primer miembro está a la izquierda, el segundo miembro a la derecha. Para continuar con nuestras propiedades, que son las siguientes. Primera propiedad. Si se adiciona o se sustrae el mismo número en cada miembro, la desigualdad no se altera. Es decir, si le agrego o le quito un número C y ese número C lo quito o lo sumo de la misma forma en ambos miembros de la desigualdad, pues esta desigualdad se mantiene su signo de desigualdad, tanto si es menor como si es mayor. La segunda propiedad tiene que ver con la relación de transitividad. Es una propiedad que me indica que si A es menor que B y B es menor que C, entonces por lógica tenemos que A debe ser menor que C. Se cumple también para el orden de mayor que. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces por transitividad tenemos que A es mayor que C. Es decir, un ejemplo, si 1 es mayor que 0 y 0 es mayor que menos 1, por tanto tendríamos que 1 es mayor que menos 1. Tiene toda la lógica. Por último, tenemos propiedad 3. Todo número real y su inverso multiplicativo tienen el mismo signo. ¿Qué quiere decir esto? Que si A es mayor que 0, es decir, un número positivo, entonces el inverso multiplicativo, que sería 1 sobre A, o la fracción, también va a ser positiva. Pasa para el lado contrario también. Si A es menor que 0, es decir, número negativo, entonces su inverso multiplicativo, que es 1 sobre A, también va a ser negativo, menor que 0. Propiedad número 4. Si se multiplica o se divide por un número positivo cada miembro de la desigualdad, esta no se altera. Es decir, que si yo tengo en mi desigualdad A mayor que B y tengo un número C mayor que 0 positivo, entonces mis desigualdades en el caso multiplicativo e inverso multiplicativo no se me alteran. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 3 que es mayor que 2 y lo multiplico por un número mayor que 0, puede ser 1, entonces tendría 1 por 3, 3 y 1 por 2, 2. Como pueden ver, no se altera el orden y tampoco se altera en el orden del inverso multiplicativo, en la fracción. También pasa para el lado, llamémoslo negativo o menor que, pero ese número C tiene que siempre ser mayor que C. Y última propiedad, la propiedad número 5, dice que si se multiplica o se divide por un número negativo, cada miembro de la desigualdad se invierte. En este caso sí es importante pensar en eso. Si yo multiplico o divido por un número negativo, el orden de la desigualdad como tal, si está mayor me cambia a menor o viceversa, si está menor me cambia a mayor, tanto para la multiplicación como para el inverso multiplicativo. Bien, todo esto evoca a unos intervalos.
Los intervalos es un subconjunto de números reales cuya representación gráfica es una porción de la recta real. Vamos a ver cuáles son los intervalos. Tenemos una notación conjuntivista. También tenemos una notación de intervalos y una representación gráfica. Entonces la notación conjuntista es la siguiente. Tenemos que X, el slash significa tal que X, tal que A es menor que X y ese X es menor que B. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que es un intervalo abierto y se denota con dos punticos sin rellenar. ¿Ok? Digamos que el número A es 1 y el número B es 2, entonces se hace una línea entre 1 y 2 y se colocan los extremos con un puntico sin rellenar. Ahora tenemos el otro caso. Si tenemos menor o igual, ¿qué quiere decir eso? Este signo es menor o igual. Y aquí vamos a colocar en el menor igual un puntico rellenado. ¿Okay? Su notación de intervalo es un intervalo cuadrado. En conclusión, para los intervalos abiertos se denota con un paréntesis redondo. Para los intervalos cerrados se denota con paréntesis cuadrados. Eso es la notación de intervalos. En la representación gráfica, los intervalos abiertos se denotan con un puntico sin rellenar y para los intervalos cerrados se denota con un puntico relleno o una pequeña bolita rellena. En la notación conjuntista hay que tener en cuenta el signo menor o menor igual. La línea que tiene en la parte inferior significa menor igual y eso hace pensar que ese intervalo es cerrado en A o en B, donde esté ese signo, ese menor igual hace que los intervalos sean cerrados, esa es su notación. Solamente el signo menor o mayor es para intervalos abiertos. En los últimos, que tenemos solamente X mayor que A, X mayor igual que A, quiere decir que son intervalos, por un lado, están con un número fijo y por el otro lado son infinitos, como lo podemos ver aquí. El A y vemos que X son mayores que A. ¿Qué quiere decir eso? Que son todos los números más grandes que A hasta infinito. Si los tenemos X menores que un número, en este caso B, pues son todos los números menores a ese B y eso se denota con el menos infinito. Por último tenemos el intervalo R, que son todos los reales, que está desde menos infinito a infinito. Siempre se va a denotar el infinito con un intervalo abierto porque no llega a un valor fijo. Los valores fijos, en el ejemplo decir es 3, ese 3 se denota con un intervalo cerrado. Si no está cerrado, pues ¿qué quiere decir? Que no es 3. Se puede aproximar mucho, pero no es 3. ¿Okay? Aunque esa es la barrera, pero no llega a ser 3. Mientras que cuando está cerrado, toma ese valor, es decir, el 3 para el ejemplo. Eso es el inicio de las inecuaciones y más adelante nos vemos en el encuentro en las plataformas Zoom o Meet.